Buen día, ¿cómo está? Como vimos clase pasada, las variables van variando de una unidad de observación a otra y los datos que se obtienen en cada variable es el valor que toma esa variable, ¿sí? Como vimos, por ejemplo, la variable de sexo podía tomar el valor de masculinos o femeninos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de las fuentes de los datos, ¿sí? Esos datos de dónde sacamos. Las fuentes pueden ser de fuentes primarias o fuentes secundarias. La fuente primaria puede ser, por ejemplo, cuando el investigador realiza la recolección de datos a través de entrevistas, encuestas, ya puede hacer por llamada telefónica o directamente a través de la observación o medición de los datos que requieren, ¿no es cierto? ¿Sí? Si se hace recolección de datos a través de encuesta, la encuesta consiste en obtener información del sujeto de estudio proporcionada por el sujeto de estudio sobre cierta opinión, cierto conocimiento, actitudes o sugerencias sobre cierto tema que se investiga. Hay dos maneras de obtener información, que es la entrevista y el cuestionario, ¿sí? A través de la encuesta. En la entrevista las respuestas son más formuladas verbalmente y se necesita del entrevistador, ¿sí? Sin embargo, en la encuesta se le da un cuestionario al sujeto de estudio y este va rellenando y no necesita del entrevistador en sí, ¿sí? Otra fuente primaria de obtención de datos es la entrevista, ¿sí? La entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, ¿sí? A fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre cierto problema propuesto o investigado por el investigador, ¿sí? Se estima que este método es más eficaz porque el investigador está en contacto directo y hay una comunicación fluida entre el investigador y el sujeto de estudio. Es decir, que si hay alguna duda, el investigador puede reformular la pregunta. Además, tiene la ventaja de que al tener al frente a la persona al que le está realizando la entrevista, puede observar, por ejemplo, la reacción, el movimiento, el gesto, el tono de voz, la pausa que utiliza el sujeto de estudio como para obtener aún un poco más de datos, ¿sí? Los factores limitantes en la entrevista puede originarse en el entrevistado, por ejemplo, en el, en el entrevistado o en el entrevistador o en la técnica misma de la entrevista, ¿sí? Tenemos dos tipos de entrevistas, que es la entrevista estructurada y la no estructurada. La entrevista estructurada es cuando vamos ya con un cuestionario y la opción de respuesta es sí o no, ¿sí? Y la no estructurada es cuando se hace una pregunta y se le da la opción al sujeto de estudio de explayarse, explicar cada problema, cada tema sobre la que vamos a, a tratar, ¿sí? Alguna ventaja que presenta este tipo de entrevistas son, por ejemplo, es más fácil para el entrevistador dar respuesta, pues, pues se le hace un tipo de forma de interrogación, la información es más fácil de procesar, lo que simplifica el análisis comparativo. Este es lo que es las preguntas o entrevistas estructuradas, ¿sí? El entrevistador no necesita ser entrenado arduamente en la técnica de entrevistado sobre el tema. Hay uniformidad en el tipo de información obtenida, ¿sí? Pero también tiene la ventaja de la entrevista estructurada, como por ejemplo la calidad de la información obtenida puede que no sea tan buena o puede ser muy superficial, muy poca la información que se obtiene y es difícil de obtener información confidencial, ¿sí?
El investigador tiene limitada la libertad para formular preguntas independientes generadas por la interacción personal. Después vamos a ver los otros tipos de fuentes de información en el otro video.